Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 12 de matemática para el grado 10º del área de matemática, la asignatura de trigonometría, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática es funciones, o el capítulo es funciones. Y el tema de la clase del día de hoy es funciones pares y funciones impares. Los saberes previos. Traza la gráfica de la función de 2 y haya 2 cuando la función menos 2, cuando la función menos 3 y cuando la 3. Y también cuando la función menos m y la función m positivo. Compara los resultados de cada pareja y escribe una conclusión respecto al obtenido. Analicemos esta situación que nos presenta. Les dice que una de las técnicas para graficar una función se basa en observar si conserva alguna simetría, como la gráfica que se muestra en la figura 2.48. ¿Cómo se puede analizar la simetría en esta función? Para dar respuesta a este análisis, vamos a ver el tema de funciones pares y funciones impares. En la figura que vimos anteriormente, que es esta que está aquí, en la figura 2.44, se puede observar que en la gráfica se pueden ver construidas las rectas cuando y es igual a menos x. Esta recta se comporta como un espejo para la función, de tal manera que si se grafican puntos en el intervalo 0, infinito positivo, la parte de la función que está en el intervalo infinito negativo, 0, puede encontrarse reflejando los primeros puntos dibujados. Entonces, algunas funciones cumplen estas propiedades de verse simétricas con respecto a alguna recta que hace las veces de eje de simetría. En este caso, el eje de la simetría es donde está trazada la recta, que es esta que está aquí. ¿Ok? El eje de la simetría es esa. Si se pueden dar cuenta, esta figura es igual a esta que está acá, pero en su parte inversa. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta los puntos 0, infinito positivo y menos infinito negativo, 0. Esos serían los intervalos. Teniendo en cuenta eso que acabo de decir, entonces la función par e impar, podríamos decir que sea f una función, f es par si la función de menos x es igual a la función de x, para toda x en el dominio de la función. Y f es impar si para la función de menos x es igual a menos f de x, de la función de x, para todo x en el dominio de f, de la función. Entonces, miren, resulta de que en la gráfica podemos mirar que la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y, de esta forma. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, es par. Cuando es par, entonces quiere decir que la función, cuando x es negativo, entonces es igual, esta función que está aquí es igual a esta que está acá cuando la función de x es positiva. Entonces también podemos decir que en la gráfica de una función es impar, es simétrica con respecto al origen, trazando esta recta. Mire, trazando esta recta que está aquí. Si se pueden dar cuenta, esta función de la función de x es que si es impar es que si la función de menos x es igual a menos, ojo, la función de menos x es igual a menos la función de x. Entonces quiere decir que esa función es impar. ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al origen. El origen es este. Teniendo en cuenta estas dos
cuestiones que nos acaban de decir referente a la función par e impar. Entonces, una función par es si para todo x en su dominio se cumple la función menos x cuando es igual a la función de x. Y una función es impar si para todo x en su dominio se cumple que la función de menos x es igual a menos la función de x. Entonces, gráficamente, una función par es simétrica con respecto al eje y. De igual forma, una función impar es simétrica gráficamente con respecto al origen. Quiere decir que si la función de x, en el ejemplo número 1, la función de x es igual a x a la 2 menos 1, se puede observar que la función de menos x es igual a menos x elevado a la 2 menos 1. Y esto será igual a decir x igual a la 2, x elevado a la 2 menos 1. Es decir, que si la función de menos x es igual a la función de x, en conclusión, la función es una función par. Si g de x es igual a x a la 5 más x, se obtiene que, o se tiene que, la función de g de x negativo es igual a el negativo de x elevado a la 5 más el negativo de x. Eso, haciendo esa operación, entonces podríamos decir, como es una función impar, por lo tanto da negativo el signo en este punto, porque es 5 veces negativo, entonces sería menos 5x a las x a la 5 menos x a la 5. Y el otro podríamos decir que más por menos da menos, por lo tanto la x en este punto sería igual a menos 6. Entonces quiere decir que la función de g menos x es igual a menos la sumatoria de x a la 5 más x. Y eso sería igual a menos g de x. O sea, en este punto. Es decir que g de menos x es igual a menos g de x. En conclusión, la función es impar. Tenemos otra, que si h de x es igual a x más 3, entonces se observa que la función de h cuando x es negativo es igual a menos x más 3. Y que esta expresión no es ni es h de x ni es menos h de x. Por lo tanto, esa función no es ni es par ni es impar. En este caso, no es par ni es impar para la H. Entonces miremos estas dos figuritas. Me dice, la función de la figura 245, que es esta, y la función 246 son impares. A ver, ¿por qué? Como ustedes se pueden dar cuenta, todas están en base al origen, ¿verdad? Entonces, en ambas gráficas se observa que el punto A, tanto A, el punto A que está en F de A de F de A, y el punto menos A de F menos A, que es este que está aquí, equidistan del origen. Equidistan quiere decir que pasa, mire, pasan, se cruzan en el origen. Así que la recta Y será igual a menos X. Es un eje de simetría y por lo tanto las funciones son impares. Estas son impares. Dense cuenta que también lo mismo pasa tanto en este punto como en este punto con este punto, y la recta pasa por el origen. Por lo tanto, se equidistan en el origen. ¿Qué se equidistan? Esta partecita se equidista con esta parte que está acá. Mientras que se equidistan en este punto nada más. Mientras que acá existen dos equidistancias. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación que acabo de decirles para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima clase.